Hola, ¿cómo están? Bueno, vengo a hablarles sobre la NIC 7 o su título, como se titula, Estados de Flujo de Efectivo. Bueno, cuando hablamos de los estados de flujo de efectivo, estamos hablando de, bueno, comencemos haciendo una pregunta. ¿Para qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo me beneficia? ¿Qué alcance tiene? O sea, o sea, démosle una definición a ese, a qué es el flujo efectivo. Entonces, ¿qué es el flujo efectivo? El flujo efectivo es algo que a mí me sirve para medir, mirar cuánto es el efectivo que genera mi empresa, cuánto es el efectivo que puede generar mi empresa a cada cierto tiempo, porque una empresa no funciona financieramente, no puede funcionar si yo la reviso cada un año, si yo la reviso cada 2 años, si yo la reviso cada 3 años, porque realmente no sé dónde estoy. Entonces, normalmente aquí en Colombia, ¿qué se hace? Se revisa que los estados financieros se entregan cada tres meses, se entregan trimestralmente y al final de año se hace se consolida todo lo que se ha manejado durante el año. Pero en base a esto, en base a los estados financieros, yo puedo hacer un estudio para mirar cómo está mi empresa financieramente, y mirar cómo está en temas de liquidez, cómo está en temas de solvencia. Puedo revisar diferentes estados y en eso nos ayuda el flujo de efectivo, porque tú puedes revisar en cómo está, como decíamos antes, cuánto dinero me genera mi empresa a mí, cuánto dinero me genera, pero puedo analizar muchas más cosas por medio de este flujo. Entonces, la norma dice que puedo analizar, se clasifica y se conforma de varias actividades. Y en estas actividades comenzamos a hablar de la actividad de operación, actividad de inversión y actividad de financiación. Y por medio de estas actividades podemos comprender mucho mejor cómo funciona realmente cómo se funciona económicamente mi empresa, cómo se encuentra mi empresa financieramente. Entonces es muy importante, cuando entremos a detalle de cada una de estas actividades, podemos comprender mucho mejor por qué es tan importante este flujo de efectivo. Y bueno, este tiene muchos beneficios, porque si yo soy un usuario que cotizo en bolsa, si yo soy un usuario que estoy pendiente de los estados financieros, de las acciones, puedo realmente tomar decisiones. Por eso les decía lo que hacían las empresas normalmente trimestralmente, de presentar sus estados financieros. Entonces, por eso es tan importante, ¿sí? Entonces, comenzando, la norma nos comienza hablando un poco de lo que es el efectivo. Ya entremos un poco más en materia y hablemos de lo que es el efectivo y de las equivalentes al efectivo. Entonces, cuando hablamos del efectivo, estamos hablando de que el efectivo es todo lo que tiene que ver con cajas, todo lo que tiene que ver con la caja de la entidad de la empresa, el dinero líquido que se maneja, o los bancos en su efecto, todo lo que tiene que ver con transacciones bancarias. Bueno, nosotros en la contabilidad diario manejamos estos términos en extractos bancarios. Bueno, ahí entra toda esa parte, ¿listo? Eso es el efectivo y el equivalente a su efectivo. Pero definamos, cuando hablamos del equivalente al efectivo, ya hablamos de otra cosita. Porque cuando hablamos de equivalentes al efectivo, estamos hablando de un poco de inversiones. Cuando hablamos de inversiones, estamos hablando de inversiones, o cuando hablamos de equivalentes al efectivo, estamos hablando
de inversiones que son a menos, o sea, son a corto plazo. Entonces, cuando hablamos de inversiones a corto plazo, es que esas inversiones me van a traer un beneficio rápidamente, ¿sí? O sea, me las van a generar rápidamente. Entonces, ¿qué vas a hacer esas inversiones? Te van a dar el dinero rápido. O sea, tú vas a tener, o sea, entonces la norma cita que es a menos de 3 meses. O sea, posiblemente que sea 3 meses o mucho antes. Entonces, eso es lo que quiere decir, que sean inversiones a corto plazo, que tengan, mejor dicho, una causa inmediata. Esos son efectivo y equivalentes al efectivo. ¿Ok? Démosle ahora la definición a las actividades de operación. ¿Qué son las actividades de operación? Las actividades de operación son, lo cita la norma, son la actividad de operación es la actividad principal de mis ingresos por actividades, son mis ingresos por actividades ordinarias, ¿sí? Son mis ingresos por actividades ordinarias. Entonces, ¿para qué nos sirve exactamente las actividades de operación? Estas nos sirven para medir cómo se encuentra la empresa en nuestro día a día, o sea, cómo puede cubrir todas nuestras operaciones en el día a día. Uno mira mucho esto en el tema de análisis financiero. ¿Tú cómo puedes medir financieramente la empresa sin necesidad de tener que buscar otras cosas? Buscar, por ejemplo, tener que financiarte por otras partes. O sea, es como el rendimiento que tiene tu empresa en base a tus activos, lo que puede generar ella sola, o sea, lo que genera sola sin necesidad de recurrir a como a un tercero, como a un préstamo, mejor dicho. Tú no tienes la necesidad de un préstamo, porque esto es como tal la base, el fundamento de la empresa. Entonces, en base a esta operación, tú puedes, valga redundancia, puedes cubrir todas tus deudas, puedes cumplir con todos todos tus deudas, tus compromisos como empresa, ¿sí? Estas son las actividades de operación, pero demos un ejemplo para comprender mejor. Entonces, si hablamos de un ejemplo, podríamos hablar de el tema de las cuentas por cobrar. Podríamos hablar de una cuenta por cobrar, por pagar a nuestro proveedor. ¿Por qué hago énfasis en estas dos? Porque digamos que son actividades que se generan en base a mi operación como empresa, ¿sí? O sea, es en base a mi desarrollo como empresa, y lo que yo estoy haciendo es que estoy diciendo, bueno, esta es mi operación, tú estás vendiendo un servicio, estás ofreciendo un producto, entonces dices, mira, estoy ofreciendo esto y estoy buscando esto a cambio. Entonces, estás buscando la operación, ¿sí? O sea, esa cuenta por cobrar hace parte de mi operación. Esa cuenta por pagar a mi proveedor es parte de mi operación, porque las estoy mirando en base a lo que estoy haciendo, ¿sí? ¿Ok? Por esa parte. Bueno, ahora miremos el tema de la actividad de la inversión. Cuando hablamos de la actividad de inversión, estamos hablando, valga citarla, un poco de la NIC 16. La NIC 16 ya sabemos que nos habla de las propiedades planta y equipo. Bueno, en este caso, las propiedades planta y equipo son muy importantes para entender esta parte. ¿Por qué? Porque las propiedades planta y equipo son parte de nuestra inversión como empresarios, como accionistas. Es parte de nuestra inversión que estamos haciendo para que esto nos genere un beneficio futuro, ¿sí? Entonces, ¿qué es la inversión realmente? Esta actividad de inversión. La actividad de inversión son los pagos que yo hago para el beneficio de mi empresa en un futuro, la retribución, ¿sí? Entonces yo ya estoy haciendo el pago, yo ya estoy haciendo la inversión por eso, ¿sí? Un ejemplo muy claro, pues, es el tema
de cuando yo estuve comprando un edificio. Estoy comprando un vehículo, estoy comprando unos muebles y enseres, estoy comprando un equipo de cómputo. Eso es parte de la inversión, ¿sí? Pero son ya los pagos que se han hecho por esta, ¿ok? Es importante tener eso en cuenta. Entonces son pagos que yo hago por el, el beneficio de la empresa, ¿ok? Que ya todos sabemos cuál es el propósito de, pues, la actividad propia, la propia planta de equipo o la inversión que tú haces, porque tú cuando inviertes también estás invirtiendo en intangibles. En este caso es importante, cuando es importante tener eso en cuenta también. Ve tanto productos como eh, físicos, ¿sí? Tangibles como intangibles, ¿ok? Pasemos ya, después de esta parte de la actividad de operación y inversión, pasemos a la otra parte, que es la actividad de financiación. Entonces, cuando hablamos de la parte de la financiación, estamos hablando, ¿te acuerdas que dijimos que la operación era la que alcanzaba a cubrir todo sin necesidad de tú hacer un préstamo? Bueno, en este caso, la actividad por financiación es la que tú necesitas recurrir a un tercero, recurrir a, en un caso tal, a los propios socios de la empresa para poder cubrir algunos compromisos, algunas deudas que tenga la empresa. Entonces, muy bien, aquí sí me podría hablar un poco de partes de obligaciones financieras que tú tengas. Podríamos hablar, en caso tal, de los socios cuando tienen que hacer aportes a la empresa para poder que la empresa surja. Esto también es una parte de mucho análisis financiero, porque hay veces que los socios hacen eso, invierten en caso cuando pasa algo que necesitamos liquidez, o que necesitamos porque de pronto no hay liquidez, o que no haya o sea, no, la operación no alcanza a cubrir nuestra parte. Si no se alcanza a cubrir la parte operativa, entonces la financiación lo que hace es eso, cubrir esa parte operativa. Entonces ella lo que hace es que los socios financian y ayuda a que esta actividad financiera prosiga, ¿sí? Entonces por eso es tan importante. También en esta parte se tienen en cuenta los dividendos que se le dan a los socios. Bueno, todo esto es muy importante porque a ellos también se les atribuye lo que según los rendimientos financieros. Por eso es tan importante realmente este flujo de efectivo, porque analiza muchas cosas. Si ves, analiza desde la operación de la empresa, analiza nuestro rendimiento en inversión, analiza nuestro rendimiento en financiación. O sea, yo por medio de me puedo dar cuenta de muchas cosas. Me puedo dar cuenta de cómo realmente será que esto me sirve para, o sea, en mi día a día esta empresa sí produce lo que es. En la parte de inversión, ¿es bueno invertir en esta empresa? ¿Es bueno? ¿Sería bueno invertir en esta empresa? ¿Realmente invierte en esta empresa? Cuando yo hago los pagos, cuando, o sea que, bueno, en ese caso, es bueno las ganancias que tiene la empresa en la parte de la financiación, es bueno la retribución que tiene la empresa. En el caso de cómo se maneja el tema a la hora de yo aportar, ¿sí? Por eso es que tú, cuando entras más en el componente, en la clasificación como tal de la empresa, es tan importante porque tú entiendes cómo realmente funciona. Para presentar el flujo de efectivo hay muchos métodos. Está el método por método indirecto, hay dos métodos. Está el método por método indirecto y está el método directo e indirecto. Están estos dos. Normalmente es aconsejable, la normal lo aconseja que lo presentes por el método directo. En el método indirecto lo que pasa es que se tiene en cuenta
bueno, el método directo, lo que pasa es que lo que veníamos diciendo, se muestra lo que son las actividades de operación, de financiación, de, de inversión. En el, en el tema del método indirecto también se tiene en cuenta, pero en este caso se tiene la utilidad neta en el estado de resultados, se tiene en cuenta en esta parte y se va haciendo un control, hace un cambio para poder revisar que vaya acorde a la utilidad neta, ¿ok? También habla un poco más adelante del tema, en temas de cuando se presentan flujos de efectivo procedentes de monedas del extranjero. Y en este caso, bueno, cuando hablamos de monedas del extranjero, hablamos está la NIC 21 específicamente, que habla sobre las tasas en las cuales los ingresos que hay, puede haber una tasa que sea acorde a la presentación real de lo que de lo que ingresa, ¿no? Entonces, eso es otro tratamiento contable. Y bueno, a manera de conclusión, este flujo de efectivo, este estado de flujo de efectivo es muy importante porque nos ayuda a comprender cómo realmente funciona nuestro efectivo en nuestro día a día, cómo realmente funciona la empresa, cómo la puedo también comparar con otras empresas, cómo se comporta unido con los estados financieros. Entonces, por medio de yo puedo comprender muchas cosas, ¿sí? De pronto, cuando tú haces un análisis financiero, en este caso, puedes utilizar mucho este tema. Te invito a que la leas, que la presentes, porque es muy importante. En tú puedes comprender cómo realmente funciona la empresa por medio de cada actividad, como lo vimos. Entonces, es muy importante tener claro cuál es el concepto del estado de flujos de efectivo. Bueno, pero todo esto es muy importante, ¿sí? Pero si tú entras a detalle realmente, y la norma lo dice y lo cita varias veces, la utilidad de este estado de flujo de efectivo. Entonces, aparte de todo lo que te ayuda para mirar diferentes indicadores financieros como la liquidez, como la solvencia, cómo estás financieramente, cómo estás económicamente, te ayuda a mirar también por medio de las diferentes actividades cómo tú te puedes proyectar, revisando históricamente, cómo tú te puedes proyectar en el futuro, cómo tú te puedes proyectar, pues que por medio de por medio de la operación, por medio de actividades de operación, tú te puedes proyectar hacia el futuro. Entonces, por eso es tan importante este flujo de efectivo, y es realmente tan importante para que las empresas lo apliquen, para que los usuarios de los estados financieros entiendan sobre sobre cómo funciona realmente una empresa en su financiación y en toda la parte económica. Gracias, que estén muy bien.